Creo que estando en este lugar tan bonito, tan natural, rodeado de naturaleza, tuve la reflexión de que los artistas de verdad necesitamos salir, necesitamos explorar, necesitamos aventurarnos a cosas nuevas, porque a veces estamos metidos dentro de nuestro estudio, de nuestro espacio, que también es perfecto para nosotros, para crear, porque así nosotros lo moldeamos. Sinceramente, yo creo que parte de nuestro proceso creativo es también experimentar cosas nuevas, para así llenar nuestra cabecita de ideas y vaciarla de ideas que ya estén muy repetidas. Y aunque de verdad nuestro espacio sea lo más cómodo para nosotros, fuera también hay cosas que no podemos encontrar allí y sentimientos que tampoco podemos sentir así. Algo tan simple como respirar aire puro entre los árboles, yo creo que ya nos da esa frescura, y ver alrededor, ver las flores, compartir con los animales, para mí es un proceso bastante bonito y bastante importante para llenar mi cabeza de nuevas ideas y sobre todo ideas frescas. Es verdad que muchísimas veces, y seguro que no soy la única que lo piensa, los artistas vivimos como de nuestro ego, de que somos talentosos o que nosotros nacimos así simplemente, y la verdad es que no. Es algo mucho más allá. También consta de una disciplina que hay que tener muy en cuenta, de la constancia, y sobre todo lo que más nos ayuda y nos inspira son las cosas nuevas, las cosas diferentes, las experiencias. Y bueno, creo que es el proceso más bonito antes de representar lo que tenemos dentro. Aunque en realidad todos nacemos siendo artistas, muchos artistas se quedan por el camino. Muchos niños creativos simplemente son creativos hasta cierta edad y ya más nunca lo desarrollan. Pero es lo que yo hablaba de la constancia y de la disciplina. El arte también necesita que le reguemos un poquito, como si fuese una planta, que siempre intentemos hacer cosas para no perder eso. Y es lo que a los artistas nos hace sentir realmente vivos. Siempre estamos en conexión con esa creatividad, con ese niño interior que de verdad nos ayuda a sobrevivir en nuestro día a día. Los adultos a veces se olvidan de esas cosas, siempre están como metidos en su trabajo, en cosas más serias, cuando en realidad lo más importante de la vida es sentirse feliz, sentirse lleno, sentirse pleno. El arte o hacer cosas que te gusten, ya sea música, ya sea escribir un guión, escribir poesía, pintar, tejer. Cualquier cosa es válida para conectar con ese niño interior que todavía quiere seguir vivo, que no quiere desaparecer y que muchas veces dejamos de lado. Y si lo pensamos un poquito más, estoy segura de que ninguno de nosotros quisiese abandonar a ese pequeño o a esa pequeña que necesita mucha atención y necesita explotar su creatividad. Hay que disfrutar de todo lo que nos rodea. Ahí está mi cuñi, también disfrutando a su modo de esta naturaleza. Da igual cuál sea tu motivo,
da igual cuál sea tu arte. Pero lo importante es agarrar todo y convertirlo en materia prima, en convertirlo en algo real y que perdure en el tiempo, porque eso es lo bonito del arte, que perdura en el tiempo, que nosotros nos vamos y eso se queda. Así como hay muchos cuadros que nos gustan y sus autores fallecieron hace cientos de años, al igual que la música y todo tipo de arte, todo tipo de expresión, lo importante es que perdure en el tiempo, que marque un momento, que describa una situación, que describa un sentimiento, que describa una vivencia y poderlo expresar al mundo, regalárselo, dar ese regalo, ofrecérselo a la vida. Porque la vida pasa y esos niños creativos nunca crecen y nunca mueren. Simplemente están. Si nosotros los cuidamos, los consentimos y les hacemos vivir.